Datos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña la responsable de cultura del dato de una de las empresas más potentes del sector de la telefonía. Se trata de Carmen Reina de Orange. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a este podcast. Estoy encantada de estar contigo y con todos vosotros. Y nosotros de que nos acompañes y de que nos cuentes. Carmen, ¿cómo llegas a Orange? ¿Cuál ha sido tu proceso profesional desde que empezaste en el mundo del dato y de la inteligencia artificial hasta el día actual en el que estás ahí con la cultura del dato de Orange? Pues mira, José Luis, yo desde pequeñita me encantaban todas las tecnologías. Bueno, pues soy de las primeras que he tenido la suerte de tener un ordenador porque mi padre me fomentaba mucho todo el tema técnico y tecnológico. Y luego lo que hice fue hacer el grado de matemáticas, la licenciatura de matemáticas, y ahí empezó pues ya mi parte de programación. Bueno, ya sabía programar de antes, programaba en BASIC, que algunos de vosotros lo recordaréis porque se sigue usando, pero mucho menos. Y empezaba a hacer mis pinitos, ¿no? En BASIC, haciendo programación, sobre todo de juegos. Y después de estudiar la licenciatura de matemáticas, pues me di cuenta que realmente esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Quería trabajar con algoritmos matemáticos, con algoritmos que dieran solución a problemas de negocios, porque dentro de la licenciatura que hice me enfoqué en la parte más de empresa, ¿no? De estadística e investigación de operativa, que llamaban. Y es la parte que está para resolver los problemas de la empresa. Entonces, pues empecé ahí mis pinitos y mi primer trabajo fue en una gran consultora en la parte de I+D, donde me contrataron precisamente para hacer analítica predictiva, modelos, ¿no? Para explicar el comportamiento dentro del área del sector de salud, dentro de proyectos de I+D, proyectos en modo cooperación europea, proyectos que se trabajaba con universidades, con centros médicos, porque yo entré en el área de salud. Y lo que hacíamos era, el primer encargo que yo tuve fue el predecir el cáncer de páncreas, pero sin tener ningún síntoma los pacientes. Es decir, lo que hacíamos era a través de un proyecto que lo que hacíamos era extraer gotas de sangre de los pacientes. Había universidades que hacían un alargamiento de las proteínas, las cortaban, etcétera. Pasaba por muchos procesos y, resumiendo, a mí me llegaban los datos ya preparados, y con esos datos yo empleaba entonces algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático. Esto te estoy hablando, José Luis, hace pues más de 15 años, cuando entonces ni se hablaba de ciencia de datos, ni se sabía que los algoritmos predictivos sí resolvían problemas de negocio, pero no se tenía las capacidades que tenemos ahora mismo con esta computación tan avanzada. Y bueno, pues a partir de ahí empecé también a hacer problemas de otro tipo, también todo relacionado con el tema de la salud, problemas de optimización. También lo que hacíamos era optimizar la medicación que tenían que tener los pacientes del virus de VIH, ¿no? Porque estos pacientes cada cierto tiempo pues la medicación deja de hacerle efecto y entonces hay que reorganizar, hay que proponer otras medicaciones porque van combinadas, son un conjunto de varias medicaciones, y entonces lo que hicimos fue optimizar todo esto con una tecnología que bueno, entonces estaba muy avanzada, que era a través de teoría de grafos, de redes bayesianas, que permitía el optimizar todo asignándole unos pesos a las redes. Y fue una experiencia muy bonita. Y entonces yo pensaba ya que necesitaba algo más, ¿no? Que necesitaba hacer algo más, y me metí en un máster de la UNED de inteligencia artificial porque yo veía que era el futuro y bueno, que gracias que no me he equivocado, acerté, era años vista. Y entonces pues me dediqué a ello y ya hacía no solo proyectos para mi área, sino que ya me llamaban de otras partes de la compañía para hacer proyectos de energía, para hacer proyectos pues de otro tipo de otros sectores.
y pues empecé ahí. Y de ahí, por LinkedIn, pues me llamaron de una pequeña compañía que estaba haciendo disruptora en temas de Big Data, que, bueno, pues que la conoceréis, que es Synergy Partners, que es liderada por Carmen Artigas. Y ahí estuve unos años que, bueno, lo que hicimos fue, aparte de los proyectos de Big Data e inteligencia artificial, luego lo que hicimos desarrollar un departamento de formación sobre todos estos temas, porque entonces, claro, había mucha curiosidad, la gente ya empezaba a ver qué iba a ser el futuro, ¿no? Ya se resolvían problemas reales con estas técnicas y cada vez había más demanda de empresas que querían aprender esto, ¿no? Que querían que sus empleados pues se formaran en estos temas. Y a partir de ahí, bueno, luego fue adquirida por Telefónica, todo esto pasó ahí y a mí ya me llamaron de otra compañía, de Orange, y ahí pues estoy hace casi 5 años, donde también lideré en principio la parte de lo que es la ciencia de datos y luego hubo una necesidad que es la parte de cultura del dato, ¿no? Que todo el mundo pues tuviera este conocimiento de las tecnologías nuevas, no solo de inteligencia artificial, sino también bueno, pues las herramientas que hay para gestionar los proyectos de Big Data, cómo se ingestan los datos, qué herramientas hay, la arquitectura de datos. Se necesitaba el dotar de conocimiento y también el hacer una cultura propia precisamente para desarrollar todos los proyectos de Orange de inteligencia artificial dentro de un mismo departamento y con una coordinación completa. Ese ha sido y es mi cometido hasta ahora. Y nos has contado que empezaste con temas de salud, luego has pasado por alguna consultora y ahora estás en una telefónica. Uh -huh. ¿Se parecen algo de cuando empezabas con esa gotita de sangre a ahora con Orange? ¿No se parecen nada? Bueno, los algoritmos son los mismos, ¿no? Porque tú cuando hablas de un XGBoost una máquina de soporte de vectores, que lo que empecé a aplicar yo, pues son esos algoritmos. Lo que pasa que las variables son totalmente diferentes. No tiene nada que ver en las variables que se recogen en una telco que las variables de salud de los pacientes, ¿no? Tampoco tiene que ver pues la forma en que se tratan esos datos, ¿no? Hay tipos de privacidad, hay grados de privacidad y hay que tenerlo en cuenta también en los algoritmos, ¿no? Es totalmente diferente en cuanto a eso. Los procesos son muy parecidos. El end-to-end del dato es muy parecido. Lo que pasa que luego hay que aplicar determinadas técnicas a los datos diferentes. Pero el end-to-end es el mismo. Y en todos estos años, ¿cómo ha evolucionado la concienciación de las empresas en la necesidad de hacer un uso eficiente de los datos? Porque hace 15 años los datos estorbaban y era ir a la papelera, borrar, y ahora no, ahora casi se conserva casi todo, por si acaso sirve para algo en un futuro. Pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Desde que empezábamos a guardar nuestros Excel en formatos estructurados hasta ahora que tenemos la posibilidad de trabajar con formatos no estructurados, como pueden ser vídeos, audios, etcétera, pues ha cambiado muchísimo no solo eso, sino las técnicas, ¿no? Que se emplean para trabajar con estos datos. Y en cuanto a la concienciación de las empresas, yo creo que ahora ya está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, ya tiene que ser el Big Data tiene que ser una commodity en todas las empresas, porque sí que es verdad que te permite automatizar muchos procesos, te permite trabajar con otro tipo de datos que recogen las empresas. Y es necesario que las empresas sepan que no solo tienen que trabajar con datos estructurados, sino que además pueden sacar partido de otros muchos datos que pueden encontrar en su entorno. Y en Orange concretamente, ¿qué importancia tenéis los responsables de datos? Importancia, bueno, pues somos... Es decir, cuando llega el que manda, reportáis directamente a él, el resto de secciones de Orange os tienen en cuenta, os miran raro, se fían de vosotros.
Hombre, sí, fiarse seguro, porque somos parte de la compañía y bueno, pues nosotros hemos hecho un departamento específico de datos dentro de Orange, liderado por el CDO de Orange, y lo que hacemos es, pues tenemos varios chapters que llamamos, porque trabajamos en metodologías Agile, que esto es muy importante también, y tenemos el chapter, por ejemplo, de Data Science, el chapter de Data Engineer, el chapter, los POs, que son transversales, que son los que se encargan de gestionar que todo eso vaya bien. También tenemos una cosa muy importante que es Data Governance, es decir, tenemos un equipo que se encarga de que todos esos datos que se trabajan dentro del área, bueno, y en general todos los datos de la compañía tengan una calidad del dato y además tengan una trazabilidad. En trazabilidad nos referimos a un seguimiento de los datos desde su origen hasta su utilización para localizar, bueno, pues los responsables, saber cada cuánto tiempo se refrescan estos datos, el saber perfectamente dónde están los datos y cómo manejarlos, ¿no? Incluyendo los grados de privacidad, y ahora mismo estamos incluyendo la parte de la ética de los algoritmos dentro de esta parte de gobierno del dato, ¿no? De la ética de la inteligencia artificial, que estamos incluyéndolo en los sistemas desde Orange. Y bueno, lo que tenemos que ver es somos un departamento que somos, nos llamamos los data freaks en este departamento, porque es gente que son muy, muy buenas personas, como siempre decimos. Hemos hecho una cultura que nos une mucho, que trabajamos juntos muy bien, que compartimos todo, es una cultura transparente donde todo está publicado y además que nos divertimos, ¿no? Y esto hace que la productividad de este departamento aumente un montón. Los casos de uso que llevamos en este departamento son casos de uso de negocio, de necesidades que tienen otras áreas de la compañía, más de negocio, marketing, ventas, etcétera, donde a través de técnicas de Big Data e inteligencia artificial resolvemos estos problemas que antes se resolvían de una manera, se resolvían también de una manera pues menos rápida, porque ahora utilizamos computadores muy rápidos. También trabajamos en la nube, tenemos un sistema bueno híbrido, on-premise y en la nube, con lo cual podemos gestionarlo de una manera muy rápida y muy eficiente, ¿no? Y en lo que es tu parte de cultura del dato, cuando llegaste ya la había, la tuviste que implantar, te está costando mucho convencer no a esos data freaks de los que hablas, sino al resto de departamentos de la importancia de cuidar el dato y de que el dato sea de calidad. Bueno, en Orange hace 5 años se estableció la parte de cultura, ¿no? En general, y nosotros desde el área de datos establecimos la cultura del dato. Sí que es verdad que es importantísimo el saber que estos datos tienen que ser de calidad, porque si no, trabajar con datos de calidad es como no hacer nada. Es como si hicieras una receta de cocina donde los ingredientes básicos no fueran buenos, el plato no te va a salir nunca bueno, ¿no? Entonces, esto sí que lo hemos transmitido y de hecho la parte de incrementar el gobierno del dato dentro de este departamento sí que te permite precisamente conocer la importancia, ¿no? Y aparte estamos haciendo un data warehouse que recoge todos los datos de la casa y estamos implementando ahí dentro, donde es la semilla de todo, la calidad del dato. Tenemos mucho cuidado con eso, sí. Y a la hora de encontrar profesionales para incorporar a esos data freaks de Orange, ¿os cuesta mucho? Porque los problemas a los que se enfrentan tus compañeros de otras empresas finales no es que les cueste, sino lo que cuesta más es retener el talento, pues porque hay mucha movilidad y se pagan exageraciones en ocasiones. Y ¿cómo lo lleváis en Orange? Pues totalmente de acuerdo contigo. El hecho de incorporar nuevos perfiles, que fíjate, desde un departamento de 16 personas hemos subido a un departamento de 130 personas. Imagínate si hemos incorporado perfiles, muchos internos, pero muchos externos también, muy difíciles de encontrar.
Son unos perfiles que hasta ahora no había formaciones, ahora ya empiezan a hacer formaciones en universidades. También hay centros, escuelas de negocio, donde también se hacen formaciones muy diferenciales. Los hemos reclutado a través de, bueno, pues antes del COVID nos íbamos a eventos y lo pasamos pipa bueno, hacíamos ponencias, conocíamos gente y se veían atraídos por la cultura, ¿no? Por eso te digo que es muy importante. En cuanto a retención de los perfiles, sí que hemos trabajado mucho en ellos, seguimos trabajando. Son perfiles que son muy inquietos, son perfiles que además tienen mucho valor en el mercado. Hay mucha competitividad para obtener todos estos perfiles. Y claro, les tienes que ofrecer algo diferencial. Por eso nosotros nos planteamos esta cultura de los data freaks, para que se sintieran bien, que estuvieran pues como en casa, ¿no? Que tuvieran como una familia y lo hemos conseguido, ¿eh? Lo que pasa que debido al COVID y con el teletrabajo sí que hemos visto que muchos perfiles han dejado la compañía porque bueno, les han ofrecido puestos de Estados Unidos, de teletrabajando, que les ofrece más dinero y tiene más flexibilidad, ¿no? Esto es una cosa que estamos ahora mismo manejando. Estamos viendo también otras nuevas maneras de retener a estos perfiles porque para nosotros son muy, muy valiosos y es muy costoso también perderlos en cuanto a conocimiento de todo lo que hemos hecho dentro de Orange. Todo ese conocimiento, todo lo que hemos emprendido, ¿no? Porque hemos hecho dentro de Orange, dentro del área de datos, frameworks específicos, frameworks hechos por estos profesionales con herramientas open source, frameworks que se conectan entre sí. O sea, es un trabajo como como si te dijera, de bolillos, ¿no? El combinar todas estas piezas de una manera súper elegante, de una manera que encajen todas y que todo tenga fluidez, ¿no? Entonces, todo este conocimiento de todo esto es una pena que haya perfiles que no los hayamos podido retener. ¿Y cómo es un día de Carmen Reina como profesional de Orange? Pues una locura. Porque, bueno, tengo muchas cosas, aparte de la cultura del dato y de hacer la estrategia formativa de todo el equipo. Y ahora voy a empezar con parte de otros equipos. Pues, aparte de eso, estoy implicada en proyectos de I+D, también dentro del área, que hemos ganado un proyecto ahora el año pasado para infraestructura de datos también, que estamos llevando a cabo. También estoy haciendo formaciones diferenciales. También yo me encargo también de la parte formativa en cuanto a que todos los viernes hacemos una charla para todos los data freaks, bueno, y en general toda la compañía, de difusión del conocimiento. Bueno, tenemos otros proyectos también. Ahora estoy implicada en la ética de la inteligencia artificial también, que como te he dicho, que queremos implementar en Orange y estamos ya empezando. Bueno, y tengo relación con el grupo también en cuanto a el grupo Orange en cuanto a estos temas que te he comentado. O sea que es un no parar. Mm. Y volviendo un poco atrás o a la actualidad, pero más en tu perfil profesional, ¿cuál es el mayor problema al que te has enfrentado en tu carrera profesional a la hora de manejar datos? ¿Algún problema que dijeras esto no tiene solución y al final, después de mucho trabajo o poco de manera inesperada, dices aquí está la solución? Bueno, pues por ejemplo un proyecto el que te comentaba de lo del cáncer de páncreas, ¿no? La dificultad de extraer esos datos reales de gotas de sangre, ¿no? Eso es un problema grande porque tienes que utilizar distintas herramientas y bueno, por ejemplo, ese problema. O quizá identificar, ¿no? Qué datos te pueden servir para el caso de uso, porque realmente tú cuando estás en un proyecto de este tipo, pues piensas en tus datos de uso que ya tienes en la compañía, pero no piensas y ese es uno de los valores de los científicos de datos, qué más datos puedes aportar, cómo puedes enriquecer tus datos para obtener mejores conclusiones. Y ese es un problema que se plantea continuamente. Continuamente tienes que plantearte qué datos
puedes incorporar y cómo los vas a extraer, de dónde los sacas, cómo los puedo unir con los que yo ya tengo, y ese es un problema que se da siempre. Oye, ¿y qué requisitos crees que debe tener el CDO perfecto? Bueno, pues yo creo que tiene que ser una persona cercana, un líder, tiene que ser un líder, tiene que dejar trabajar también al equipo, porque claro, todo esto conlleva una combinación de perfiles, que cada uno es diferente, y tienen que trabajar conjuntamente, con lo cual, si tú quieres unos buenos resultados, tú tienes que ser un líder que también que confíes en tu equipo, que no impongas cosas, que además que tengas una visión. Yo creo que uno de los rasgos fundamental que tiene que tener un CDO es tener la visión, ¿no? De hasta dónde quiero llegar con mis datos, cómo tengo que estructurar todas las herramientas y todas las personas que trabajen con estas herramientas, ¿no? Y crear pues un ecosistema de datos, ¿no? Como hemos hecho en Orange con Óscar Caballero, que bueno, ha sido CEO, el CDO hasta ahora, y bueno, ahora empezamos con otro CDO que también que lo va a hacer igual de bien, y bueno, pues estamos ahí todos juntos y trabajando conjuntamente. ¿Quién es el nuevo CDO? Es ¿Se puede saber o...? Sí, Bogdan Rotunharu. Vale. Nada, que habrá mucha gente pendiente de quién sustituye a Óscar. Una de las responsabilidades del CDO es gobernar el dato. Sí. Y hay una pregunta que yo hago siempre, que no es mía, se lo escuché a Daniel Martínez Batanero por primera vez, y es que si crees que ese gobierno del dato debe ser una dictadura o una democracia. Bueno, yo creo que tiene que ser entre medias. ¿Por qué? Porque tiene que tener sus normativas, por supuesto, porque si no, si cada uno hace lo que quiere, no es gobierno el dato. Es decir, tiene que ser, y democrático tampoco. Tú lo que sí que puedes hacer es tener un equipo que piense lo que se debe hacer, ¿no? En ese sentido puede ser democrático. Pero una vez que esté hecho, ya tiene que ser una dictadura. Es decir, que todo el mundo siga las mismas normas, que todo el mundo lo codifique igual, todo igual. Y ya para terminar, ¿cuáles son los proyectos a medio o largo plazo de Orange para aprovechar los datos que generáis? Pues estamos implicados en muchos casos de uso, como te he dicho, y luego lo que vamos a hacer es pues mantener estos casos de uso, ver cómo podemos ayudar también con casos de uso que se propongan, si se proponen alguno más, y luego sobre todo queremos hacer un núcleo de innovación donde podamos también jugar un poco o por lo menos el ayudar con temas sociales, ¿no? Con nuestro conocimiento, el poder llevar a la práctica proyectos sociales. Y en eso estamos ahora, estamos creando un centro de innovación dentro del Departamento de Datos donde nuestros profesionales, nuestros compañeros, puedan un poco el explorar otros datos y puedan jugar con las tecnologías que ya han aprendido para un bien social, un bien para ayudar, ¿no? Y en eso estamos. Pues muchas gracias, Carmen. La verdad que ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias a ti, José Luis. Un placer estar aquí contigo y con todos. Y aprovecho a invitarte a que de vez en cuando te apetezca, vengas a nuestros eventos, que ya has estado en alguno, ya estuviste el año pasado en el IAN Femenino, seguro que este año repetirás en alguno, y que cuando quieras, pues que Big Data Magazine está abierto para que escribas y nos ilustres con todo lo que sabes. Pues muchísimas gracias, José Luis. Estaría encantada de ir a donde me llames. Pues nada, y a vosotros también muchas gracias por escucharnos y leernos y seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.